Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Germán de la Unidad de México. ¿Me escuchan? Ahí si pueden ponerme en el chat a ver si se escucha o no. Si se escucha, perfecto. Bueno, este, tenemos aquí algunos temitas técnicos con Gael, que está intentando entrar aquí como panelista y hay algo que no está funcionando en este segundo. Pero en unos minutos a ver si podemos hacer que entre Gael y luego arrancamos, ¿sí? Creo que ahí tenemos a Gael también. ¿Me oyen? Sí, perfecto, Gael. Ok. Eh, no puedo Se prender. te oye muy bajito, no sé si los demás te oyen bien, pero yo estoy A un ver, poco voy bajito. a poner los audífonos para que me oya mejor. Y no puedo prender la cámara. Bueno, Este, yo tampoco la debería haber prendido porque estoy bastante despeinado, pero bueno, aquí estoy. te ves muy guapo, Este, Marco. Valió la pena. siempre. Eh, Bueno, ¿Me oyen este, mejor? ¿No? les iba a comentar un poquito para lo que es la primera vez que están por aquí, un poco de los principios que tenemos como comunidad Ágiles México. Este creo que es el primer meetup que hacemos así online, nuestra primera vez, así que van a salir seguramente muchas cosas mal para mejorar. Ya empezamos mal porque empezamos un poco tarde, pero bueno, aquí estamos. Eh, Les recuerdo un poco los principios de la comunidad. Somos una comunidad que no está brandeada, no hay ninguna marca detrás o apoyando activamente a México. Somos una comunidad horizontal en la que no hay jefes, no hay jerarquías. Las decisiones las tomamos entre todos, tratando de hacer consensos o acuerdos por Slack, que es nuestra plataforma de comunicación para los que estamos más en la organización. Todos están bien invitados a estar en la organización también. Nuestra comunidad es orgánica, va creciendo eh, a medida de que hay más gente interesada en participar. Es nómada, nos tratamos de mover en diferentes lugares de la República y cuando estamos fuera de México también tratamos de participar activamente con otras comunidades. Por eso también somos sin frontera, por esto de la participación en otras comunidades y de recibir gente de otras comunidades de otros países en Ágiles México. Y finalmente es multidisciplinaria en el sentido de que tratamos de cubrir todo el paraguas de la agilidad con temas quizás un poco más técnicos o un poco de management. Hoy vamos a tener temas de producto con Gael. Así que bueno, tratamos de cubrir todo el paraguas de la agilidad. Les voy a poner en el chat un link al Slack eh, y para que lo tengan ahí. Y yo creo que ya, no sé, Gael, si tenés un PowerPoint o algo así como para presentar. Si querés, hacemos una Sí, pruebita. tengo una presentación. Voy a ver si logro compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Sí, ahí se ve perfecto. Lindo Genial. paisaje. Ok. Y no sé Habíamos, si tú vas a estar viendo aquí, hay el tema de las preguntas o el chat y lo que sí, pase ahí, ¿tú lo vas viendo? Vale, sí, perfecto. la propuesta es que usemos el chat. Íbamos a usar un sistema para que pudieran contestar preguntas, eh, pero no soy suficiente hábil con la tecnología si ni siquiera pude conectarme. Nos vamos a simplificar. Voy a irles contando y las preguntas iremos usando el chat para interactuar. Y si les parece bien, pues listo, podemos arrancar. Adelante, te dejo, Gael. Ok. Bueno, una disculpa por el atraso. Espero que lo que voy a platicar va a ser más interesante que mi gran capacidad de usar tecnología. No lograba entrar, no había manera. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y quisiera empezar solamente pues preguntando cómo están, cómo llegan. No sé si
quieran ahí chatear, poner ahí en el chat cómo se sienten y empezamos así llegando juntos a ese espacio. Genial, veo que se escucha bien, se escucha, a ver, muy bien, de casa, Pedro, genial, Aurora, Guillermo, contento, fantástico. Bueno, arrancamos. Voy a presentarme brevemente y iré regresando al chat. Entonces, esos son mis credenciales, son bastante impresionantes como van a ver. Soy un aficionado, estudié filosofía, no terminé la carrera, fui director de sistema y no fui muy feliz, ni creo que era un gran director de sistema, no era realmente algo que me apasionaba. Fundé varias consultoras digitales en los últimos años, quebré varias. Eh, no tengo experiencia diseñando, eh, tampoco sé programar. Eh, tengo experiencia administrando proyectos, pero nunca he sido muy bueno en ello. Para que vean que no es falsa modestia de mi parte, uno de mis negocios, mi ex socio me había invitado y un poco en el entendido de que él era muy bueno vendiendo. Estoy intentando ver qué dicen en el chat. Ok, ok. Él era muy bueno vendiendo y un poco la idea era como que yo le ayudara con la operación. Íbamos a llevar un negocio junto y yo iba a poner un poco de orden porque él era bueno vendiendo, pero no muy bueno operando. Después de año y medio de trabajar juntos, él me llamó de su oficina y me dijo, Gael, ¿sabes qué? No sabes lo malo que eres llevando la operación, no quiero más que veas ningún proyecto, no quiero que contrates gente, no quiero que operes los proyectos. Eres muy bueno vendiendo, mejor vete a vender. Entonces, ahí tengo, no sospecha de no ser muy buena administrando proyectos, tengo pruebas. Y finalmente, como se han dado cuenta, tengo poca experiencia dando webinar, impartiendo cursos, al grado que no me pude ni conectar. Y entonces aquí es cuando íbamos a meternos a la plataforma a contestar preguntas. Si quieren pueden intentarlo, creo que la plataforma está en línea, meterse a menti.com y poner el código para contestar esa pregunta y para ver si funciona la tecnología, pero si no, no pasa nada, pueden contestar en el chat. Entonces, con credenciales tan terribles como las que les acabo de presentar, ¿cómo es posible que yo sea su anfitrión y solo vemos 4 opciones posibles? Ustedes responderán, es 1, porque la comunidad de Agile no tiene criterio y cualquiera puede hacer un mito, hasta yo. 2, porque como no sé hacer gran cosa, no me dejan participar de los proyectos en mi empresa y me mandan a hacer webinars. 3, es porque si escuchan con atención lo que voy a decir, van a saber lo que no hay que hacer. 4, por mi sentido del humor, que es poco probable porque no estoy oyendo a nadie riéndose. Estoy acostumbrado en general. 3 y 4. Mari, gracias. Muy bien. Entonces, quería empezar un poco con eso, preguntarles, y ya que hice mi introducción humorística, voy a intentar ser menos humorístico a partir de ahora. ¿Qué esperan aprender el día de hoy? Si pueden chatear. ¿Y qué consideran que eso les va a permitir lograr o hacer que hoy a lo mejor no están logrando? Entonces, no sé si quieran chatear algunas de sus respuestas o no esperan aprender nada con los credenciales que les di y tampoco lograr nada. Un poco de Product Discovery me ayudaría a aclarar mi visión de cómo ayudar a nuestros clientes, mejorar solución para las personas, nuevas formas de generar producto con valor. Muchas gracias. Ok, conocer la metodología. Adrián, hola Adrián. ¿Cómo se estructura un proyecto para poder realizar un proyecto y entregar valor? Conocer experiencias. Aprender cómo iniciar con el desarrollo del producto enfocado al valor del cliente. No sé ni por qué estoy acá. Gracias por la sinceridad, Fernando. Ok, pueden seguir contestando. Es muy interesante ver sus respuestas.
Pues vamos a arrancar. La oferta de valor del webinar es presentar un marco universal de generación de valor, que es algo que es aplicable a producto, a proyecto, pero van a ver que se puede aplicar a otras cosas, y un modelo de implementación. Una vez que entendemos esa manera de concebir el valor, ¿cómo lo puedo aterrizar y bajar a un producto que yo tengo? Y eso, ¿en qué nos debe de poder beneficiar? Es ayudar a diseñar productos que a la vez van a resolver problemas a los usuarios y cumplir con los objetivos de negocio. Eso es lo que veríamos el día de hoy. Y los separé en esas cuatro etapas. Es el valor en distintos ámbitos, entender un poco el valor a nivel personal, a nivel empresa, a nivel producto. Lo que le llamo la escalera de valor, que es una manera de entender cómo se genera el valor. Una reflexión sobre cuál es el centro de gravedad de su proyecto, de su producto, sobre qué eslabón de la escalera de valor están apoyados en ese momento, porque eso les da control sobre qué eslabón quieren subir. Y al final, el modelo de implementación, de, ok, ¿cómo implementamos eso en la práctica? Y entonces, voy a empezar con hacerles unas preguntas sobre el valor en su vida personal. O sea, si empezamos desde ahí, ¿qué es lo que les aporta valor en su vida? Y ahí estaría genial que algunos chatearan. ¿Qué les da valor en su vida el día de hoy? Cualquier cosa que me ayude a ser mejor persona, mi familia, networking, salud. Ok. Ahorrar tiempo. Genial. Y de ahí lo que les preguntaría es, ¿y por qué quieren eso? ¿Por qué eso les daría valor? Es decir, todos los días aprender algo nuevo. ¿Por qué quieres aprender algo nuevo todos los días? Tu familia te da valor. ¿Por qué te da valor? ¿Qué te genera valor tu familia? O actividades físicas. Por ejemplo, seguramente uno, y voy a hacer suposiciones, pero pueden ir contestando, ¿no? Pero yo me da valor actividades físicas, tal vez porque después de las actividades físicas me siento mejor, porque tengo mejor salud, porque pienso mejor. Parece ser que lo que me da valor siempre lo estoy buscando para algún otro beneficio, alguna mejora. Eh, no lo estoy buscando por sí mismo, ¿no? Hay muy pocas cosas que buscamos por sí mismo. Siempre es algo más lo que estamos buscando. Y la otra pregunta es, si lo que te aporta valor siempre te aporta valor. Por ejemplo, los hijos seguramente aportan un montón de valor, generan un montón de felicidad, pero hay días que los hijos nos cansan también y perdemos la paciencia. Y seguramente nuestra familia nos da un montón de valor y no sé si ahora con el confinamiento estamos todo el día con ellos, tal vez hay un momento que nos sentimos saturados de estar siempre con la familia. Otros ejemplos es como el chocolate. Tomo un poco de chocolate, me da placer. Y si tomo 5 kilos de chocolate, me voy a enfermar. Eh, y esa es otra característica para intentar pensar el valor. Es si es algo que me da valor algunas veces y algunas veces no, es un valor relativo. Como si es algo que estoy buscando para acceder a otra cosa más, es un valor relativo. Si me da valor, eh, ¿por qué quiero un nuevo trabajo? ¿Por qué quiero tal pareja? ¿Por qué quiero ganar dinero? Seguramente quiero dinero para estar en paz, o quiero dinero para tener libertad, o quiero dinero para dejar una herencia. Entonces, el querer dinero muchas veces es un valor relativo. Y la mayoría de las cosas a las cuales vamos a pensar son valores relativos porque los buscamos para alcanzar otra cosa y porque no siempre nos dan valor. El dinero, dicen que, por ejemplo, no hace la felicidad, o incluso tienes una promoción, eres el más feliz del mundo porque tienes la promoción y ganas más dinero, 6 meses después te vuelve a faltar dinero, ya no eres tan feliz y tu promoción ya no te gustó tanto, etcétera. Y también, si se fijan, el valor es diferente para las personas. O sea, aquí lo que ustedes están chateando
Por ejemplo, lo menciona de los panelistas ahí, depende de la etapa de la vida y de la persona. Lo que le da más valor a mi hijo de 4 años es jugar Minecraft. Eso le da un montón de valor. Cuando tenga 50 años, espero que le den valor a otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso nos hace pensar que son valores relativos y todo eso nos lleva a ver lo difícil que es ponernos de acuerdo sobre qué es el valor que estamos persiguiendo juntos en un proyecto, en un producto. Y me recuerda esa historia budista que es un poco conocida, en el cual hay un campesino que se levanta en la mañana y de repente llega una vaca que no era de él en su campo y todos sus vecinos le dicen, oye, qué suerte tienes, acabas de tener una vaca gratis. Y el campesino dice, no sé, y entonces pasa un día y la vaca ya se escapó del campo y sus amigos lo ven a ver y dice, oye, qué mala suerte tiene, ya se te fue tu vaca y te quedaste sin vaca. Y el campesino dice, bueno, pues no sé, y el día siguiente llega a su campo y ya hay 5 vacas, 10 vacas. Y entonces todos le dicen, wow, qué suerte, ahora la vaca llegó con sus amigas y ahora tienes 10 vacas, qué suerte tienes. Y sigue diciendo, no sé. Y el día siguiente su hijo está en el campo con las vacas, una vaca le cae en la pierna, le rompe la pierna y todos le dicen al campesino, qué mala suerte tienes, tu hijo se rompió la pierna y ya saben lo que dijo al campesino. No sé. Y al día siguiente declaran la guerra y se llevan todos los hombres a la guerra, excepto el hijo del campesino porque no tenía la pierna rota. Porque tenía la pierna rota, no podía ir a la guerra. Y le dicen qué suerte tiene y vuelve a decir no sé. Y un poco la moraleja de la historia, aparte que es divertida, es que el valor pareciera que es no sé tampoco, nunca sé qué es el valor porque cambia a lo largo del tiempo, es diferente para ti, es diferente para mí, parece que es algo subjetivo, al mismo tiempo es lo que todos nosotros perseguimos, pero cómo alcanzarlo si es algo que ni siquiera sabemos exactamente qué es y no sabemos cómo ponernos de acuerdo en qué es. Y tal vez han tenido proyectos en el cual nadie lo ve de la misma manera. El equipo de proyecto, los stakeholders, el cliente, etcétera, tiene que ver con eso. Tenemos una percepción diferente de lo que es el valor, lo que va a ser tal vez el propósito del proyecto. Entonces, en la vida personal hay 2 corrientes filosóficas que proponen una solución. Uno, Aristóteles, dice, al final el bien supremo es la felicidad humana. Es decir, es lo único que el ser humano busca, no como un medio para llegar a otro fin. Es lo único que el ser humano busca por sí mismo. Dice, la virtud de las cosas, todas las cosas tienen virtud, es ser excelente en su esencia. La virtud de un cuchillo es cortar bien y la virtud de la cartografía es que te ubiques, pero la virtud de la cartografía está al servicio del arte de la guerra, tal vez, o del arte del transporte, o sea, y la virtud o la excelencia siempre va a haber algo más allá. Lo que no hay más allá es la felicidad humana. Y en el budismo dicen que finalmente lo que todos estamos de acuerdo y todos los seres humanos desean liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Entonces, un poco lo mismo, todos deseamos ser felices. Ahí hay como un valor que es el mismo para todo el mundo, todo el tiempo, que es universal, que no es subjetivo y que es como el valor supremo, porque no depende de otra cosa. Y no les voy a aburrir mucho más con eso. Pero voy a regresar al tema de los productos. Lo que sí nos da esa introducción filosófica son como ideas para captar la esencia de lo que es valor, lo que podría ser el valor máximo, incluso para un producto, para una empresa, para lo que sea, es un fin en sí, que no es un medio que perseguimos para alcanzar otra cosa. Es algo que siempre brinda valor, es un valor que es el mismo para todas las personas, y de cierto modo es nuestra razón de ser, es nuestro propósito. Y entonces, cuando lo llevamos a nuestro producto, si quieres pensar qué es lo que más valor va a dar,
es cumplir con su propósito. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el propósito de ese producto que estamos diseñando o haciendo? ¿Cuál es su razón de ser? Y ahí, si quieren, podrían chatear, pensar en cuál es el producto más importante en el cual están trabajando ahora y compartir, según ustedes, cuál es el propósito, cuál es su razón de ser, por qué se decidió hacer ese producto. Y pueden pensar también un poco sobre cuál es el obstáculo, qué es lo que se interpone, qué es lo que hace que tal vez no estamos logrando cumplir ese propósito. Pero ahí nos ha llevado a una primera definición de valor que tiene que ver con el propósito, con la razón de ser. Voy a moverme un poco de ámbito y voy a pensar con ustedes cómo las empresas generan valor. En general, las empresas ejecutan una serie de actividades que permite transformar recursos en un producto o servicio de mayor valor y así están generando valor. Después, la manera que captan valor es a través de su modelo de negocio, que no es lo mismo generar valor y captar valor. Podría haber algún producto que es muy bueno, que es muy útil, que toda la gente usa y del cual el dueño del producto no encuentra un modelo económico, una manera de monetizarlo y tenga que quebrar, cerrar su empresa y desaparece el producto. Eso es algo que pasa muy comúnmente. Entonces, la manera que las empresas capturan el valor es a través de su modelo de negocio. Es decir, si cobro por hora, cobro por entregable, cobro por el uso del producto, el producto es gratis y voy a cobrar a alguien más otra cosa, información, ¿no? Modelos de Google, de Facebook, etc. Entonces, se podrían preguntar de qué manera su producto genera valor. ¿Qué es lo que está transformando como recursos para llevarlo a un producto, un servicio que genera valor? ¿De qué manera el producto ayuda a la empresa a captar parte del valor? ¿Cuáles son las características del producto que están habilitando que la empresa que lo crea esté generando ingresos por ese producto? ¿Y cuáles son los objetivos de negocio que el producto está ayudando a la empresa a alcanzar? Entonces, eso nos permite también tener otra mirada sobre el valor que puede estar dando nuestro producto. Entonces, vimos cómo generan valor las empresas y ahora vemos desde la perspectiva del producto. El producto, ¿cómo genera valor? Pues básicamente resolviendo un problema a algún usuario, a alguna persona. Algunos productos permiten a las personas hacer algo más rápido, más conveniente, más fácil, lo que sea. Algo que ya hacían antes y ahora está mejor. Antes yo tomaba taxi en la calle, pero de repente el taxista no tenía cambio y tenía que esperar que hiciera cambio. Había taxistas que no querían llevarme a donde yo quería ir, me decían que estaba muy lejos, no llegaban hasta ahí. Y un día llegó Uber y cumple a la misma función, la misma necesidad que tengo de moverme de un lugar a otro, pero de repente ya no tengo que preocuparme por el cambio, el pago es frictionless, siempre me llevan a donde yo quiero ir. Entonces lo hizo como mucho más conveniente y eso hace que Uber da más valor que el servicio de taxi antes para mí. A veces te permite hacer cosas que antes no podías hacer. Por ejemplo, muchas veces la tecnología permite democratizar servicios. Hoy todavía si quieres invertir dinero en la bolsa de Estados Unidos, si no tienes cierta cantidad de dinero, las bancas de inversión no te van a atender, no vas a tener acceso a un asesor que te va a aconsejar y va a administrar el dinero contigo, porque para que sea rentable para ellos necesitan gente que tenga cierto dinero. Bueno, cuando empieza a haber robot advisors en línea, servicios que te permiten hacer todo desde la tecnología, pues todo un montón de personas empiezan a tener acceso a eso, ¿no? Entonces te permite hacer algo que antes tú no podías hacer. Y finalmente lo que hacen es resolver una necesidad insatisfecha de una persona, de un usuario. Entonces, lo que podrían preguntarse es el producto que están trabajando ahora, ¿qué le está permitiendo a las personas hacer mejor?
¿O qué les está permitiendo a las personas hacer que antes no podían hacer? ¿O cuál es la necesidad insatisfecha de tus usuarios que tu producto vino a satisfacer? Entonces, si empezamos a contestar esas preguntas, le estamos atacando desde diferentes ángulos, pero estamos pudiendo tener una foto muy completa de cómo nuestro producto puede o debería de generar valor. No sé si hace sentido todo lo que les estoy contando, o ya los maté de aburrimiento y ya están todos viendo Netflix, y ya estoy hablando solo. A lo mejor llevo media hora hablando solo. No será la primera vez. Gracias, Dani. Vamos bien. Sigue, sigue. Gracias. Ok. Genial, genial. Muy bien. Ok. Entonces, algo que siempre a mí me ha puesto a pensar es cómo la agilidad define el tema de valor, ¿no? Porque al final es como, siempre me quedé con la duda, y me quedé con definiciones como que, bueno, es un software ya funcionando, aunque sea un software parcial, con funcionalidad parcial, tiene que estar funcionando completo, tiene código, está en manos de usuario. Y eso es lo que yo entiendo que es la definición de valor de agilidad. Y si lo entiendo bien, me parece que se queda un poco corto. Me parece que todo el movimiento de agilidad tiene muchísimo foco al valor, porque tiene muy bien entendido la problemática. Básicamente lo que vino a ser el marco de trabajo Agile versus el método de trabajo por etapas es que antes era hacer el proyecto front muy grande, especificábamos todo, eh, y hacíamos todo el proyecto, nos tardamos un año, invertimos $1 millón, y si no funciona, pues qué lástima, ¿no? Vamos a abandonar el proyecto, despedimos quien lo hizo y lo volvemos a hacer. Sobre todo si somos una empresa grande que tiene muchos recursos. Si somos una empresa pequeña, pues quebramos el negocio en ese intento. Y eso es algo que tiene muy claro el tema de agilidad, de que no vas a saber lo que es valor hasta que esté confrontado con el usuario. Entonces, por eso las iteraciones cortas, poder tener feedback del usuario de manera temprano, porque es la única manera de realmente ver si está dando valor o no. Y entonces me satisface a la mitad de esa respuesta porque es como tener una conciencia muy aguda del valor, pero en la definición siento que se queda corto porque yo puedo tener software funcional en las manos del usuario y que no haya valor, que es lo que pasaba con los proyectos Waterfall, esos proyectos grandes. El tener un software funcional en manos del usuario es una condición necesaria para la entrega de valor, pero no es una condición suficiente. Ahí me falta algo, me falta entender mejor cómo funciona el valor y cómo lo puedo implementar. La agilidad también puede ser un valor, pregunta Larry. Entiendo que sí, que hay valores en la agilidad, que hay un mindset en la agilidad, y que todo eso son habilitadores para para la generación de valor. No sé si contesto bien tu pregunta. La escalera, ya voy, ya voy. Ok, entonces ahí es intentar entender un poco mejor cómo se va generando ese valor, esa escalera de valor, con algunos ejemplos. Por ejemplo, si nuestro propósito es tener un mundo sin pobreza, ese puede ser nuestro propósito. Para llegar a eso, puedo dedicarme, por ejemplo, a construir pozos de agua potable en lugares de mucha pobreza. Y está muy conectado porque al final los países que son pobres en general tienen muchos niños. Y tienen muchos niños porque la mortalidad infantil es alta. Y entonces, al tener muchos hijos, cuando eres viejito, tienes quien te cuida. Son países pobres a donde no hay el Estado que te da una pensión, no hay salud gratis como en Europa, etcétera. Y entonces,
una de las principales causas de la mortalidad infantil es beber agua no potable. Entonces, cuando construyes pozos de agua potable, estás pegando a la mortalidad infantil, que eso directamente va a hacer que ese país se reduzca la pobreza, ¿no? Y entonces, para hacer eso, tienes recursos, cemento, palas, picos, tubería, y eso en sí, pues no tiene mucho valor, vale el precio de los recursos y de las horas que dedicas. Lo que ya tiene un poco más valor es lo que produces a través de actividades entregables. Cavaste un hoyo y ahora tienes un pozo. Y al final, con eso, el resultado que estás teniendo es que las personas pasan menos tiempo buscando agua, va mejorando la calidad de las vidas y genera un mundo sin pobreza. O lo que les contaba, los niños se enferman menos, baja la mortalidad y eso hace que empiezan a tener menos niños y entonces empieza a ser más fácil salir de la pobreza porque tienes que atender justo a tu pareja y a tus 2 hijos, ¿no? Más fácil que cuando tienes 8 hijos. Les puedes dar hasta mejor educación, etc. Entonces, no sé si voy demasiado a detalle en la explicación, pero si se ve, vas de recurso, actividad entregable, resultado de negocio, propósito. Y estoy dejando el outcome en medio, lo voy a ir explicando un poco después. Otro ejemplo es si quiero mandar un hombre a la luna. En 1961, John Kennedy se fue a las oficinas de la NASA y hay una anécdota también muy famosa en la cual él vio un barrendero y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el barrendero le contestó, estoy ayudando a mandar un hombre a la luna. O sea, él lo contestó no desde lo que él hace, barrer y limpiar, que es la etapa 2, actividad entregables, lo contestó desde el propósito, tenía muy claro el propósito, está ayudando a poner un hombre a la luna. Pero para cumplir el propósito de mandar un hombre a la luna, que es el máximo de valor que podemos tener, tienes recursos, personal de limpieza, escoba, agua, jabón, actividades entregables, barra y limpia, y eso va a hacer que los ingenieros estén mejor concentrados. Ese es el outcome. El outcome es el resultado que da tu producto. Y otra manera de ver el outcome siempre es un cambio de comportamiento. Aquí lo describí como los ingenieros dejan de estar distraídos porque todo está desordenado y se concentran mejor y eso me va a dar un resultado de negocio, la construcción del cohete espacial. A lo mejor se construyó el cohete espacial con 6 meses de anticipación. Sé que los ejemplos son un poco tontos, pero espero que ayuden a entender. Y al final eso permitió cumplir con el propósito. Entonces, lo que pueden ver es que el outcome tiene que ver con un cambio de comportamiento. Y lo voy a explicar un poco más. Aquí podemos tener una empresa que su propósito es un México que funcione mejor, o como Bancomer es crear más oportunidades para los mexicanos, y estás en un contexto de que la empresa está queriendo cambiar su página web. Y es interesante, otra vez, si ves la escala, dices, bueno, los recursos son computadoras, software, consultores, vamos a trabajar, vamos a diseñar, y entonces el resultado es una página web. Si está bien hecha, las personas van a dejar de abandonar el proceso de compra, van a incrementar las ventas, y como con cada venta yo como banco estoy dando más oportunidades a los mexicanos, pues estoy haciendo que en México funcione mejor. Así funciona la escalera. El eslabón más interesante de la escalera otra vez es el outcome. El outcome otra vez es un cambio de comportamiento. Lo que estamos buscando es que antes las personas abandonaban mucho el carrito de compra, ahora queremos que abandonen menos el carrito de compra. Es como, ¿y por qué está hecho así? Porque imagínate que yo soy el presidente de Bancomer y tú eres un programador web y yo te vengo a ver y te digo, ayúdame a hacer un México que funcione mejor. Listo. ¿Qué haces con eso? Está cañón, ¿no? Entonces, no voy a hacer así. Le voy a decir, oye, ayúdame a incrementar las ventas. Y un programador web me va a decir, oye, yo te puedo rediseñar tu página, pero yo no soy vendedor, Entonces, lo que pasa un poco con el propósito y sobre todo con el resultado de negocio es que
no te dice qué tienes que hacer para llegar a ese resultado. Para incrementar las ventas incluso puedes rediseñar la página y puedes decidir hacer un montón de otras cosas. El otro problema con el resultado de negocio es que no depende de mí. Es decir, yo puedo hacer la mejor página web del mundo. Si tu producto no es bueno, si tu producto es muy caro, si dejaste de invertir en publicidad, si tu competidor entró con una mejor solución, no va a jalar. Eh, entonces, eh, si me pides que te incremente las ventas, no sé qué hacer. Y, y por otro lado, pues si te digo que te voy a ayudar a hacer eso, soy un poco un charlatán, te estoy mintiendo. Entonces, muchas veces en esos proyectos lo que hacemos, decimos, oye, no te preocupes, ya entendí, voy a hacer tu página web, ¿qué te parece si la hacemos de esta manera? Es un equipo de 5 personas durante 6 meses, vamos a hacer 80 wireframes, pruebas con usuario, lo vamos a desarrollar con tal lenguaje de programación, tal framework, vamos a usar la plataforma de Adobe. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de recursos, de actividades, de entregables, del proyecto. Y el dueño de negocio cuando escucha eso le es totalmente indiferente. O sea, él está me da igual que lo hagas con 5 o 10 personas, 5 meses, 10 meses. Ese no es lo que yo necesito que tú me ayudes. Necesito que me ayudes a vender más, que me digas cómo voy a vender más. Entonces, el riesgo cuando estás demasiado bajo en la escalera de valor, tu conversación es un poco irrelevante. Estás demasiado bajo para realmente alcanzar un valor sustancial. No hay nada que te garantice que vas a llegar al valor. Y cuando estás muy arriba en la escalera de valor, estás en propósito, no sabes bien qué vas a hacer para eso. Ahí es donde empieza a entrar el tema del outcome, porque el tema del outcome está pensado como un cambio de comportamiento. Y lo que es fantástico es que, si se fijan, el cambio de comportamiento es algo observable y medible. Se vuelve objetivo. Cuando hablamos de qué es lo que genera valor, era subjetivo, era diferente para cada persona. El presidente lo entiende de una manera y el proveedor de otra. Pero si nos ponemos de acuerdo en un cambio de comportamiento que el usuario tiene que hacer para que el uso del producto genere los resultados de negocio, se vuelve medible, se vuelve observable, se vuelve objetivo y se vuelve algo que está un poco más en mi control. Incrementar las ventas no está en mi control, pero pensar muy bien qué tengo que hacer para reducir la tasa de abandono de un carrito de compra está mucho más dentro de mis competencias como diseñador de producto, como Scrum Master, como Product Owner. Entonces, el outcome lo que viene es resolver esa disyuntiva entre el estar en la funcionalidad y estar entre el negocio, lo que te permite es conectar ambas cosas. Y aquí es la descripción, ¿no? Un poco de la escalera de valor. Y un poco una manera de verlo es cuando estás hablando de actividades entregables, estás en un proyecto que es feature driven, te estás preocupando por la funcionalidad. Cuando estás en el tema de outcome es user driven, aunque no lo expliqué demasiado, pero al final hablé de un cambio de comportamiento del usuario. La única manera de que tú cambies el comportamiento de usuario es si le resuelves una problemática. Yo antes usaba el taxi. Mientras Uber no me resuelve mejor mi problemática de cómo moverme de un lugar a otro, sin tener que tener cambios, sin tener que pedir a 3 taxis hasta que uno acepte llevarme a Santa Fe, no va a cambiar mi comportamiento. Estás compitiendo contra el comportamiento actual de las personas, de los usuarios, que puede ser usar otra solución, otro producto, quedarse con el problema de no usar ningún producto, usar algún producto solución de totalmente otro tipo de cosas. Tal vez hay gente que está tan molesta con el taxi que decidió cambiarse de casa y vivir a una cuadra de su casa, de su trabajo. Y entonces, el taxi compitió con el Uber en conveniencia de moverse de un lado a otro y compitió contra el que rentaba ese departamento que me resolvió mi problema también de moverme de un lado a otro de manera cómoda, etc. No sé si... Espero que no les estoy confundiendo. Es difícil, como no los veo, es difícil saber si ya los maté de aburrimiento o si ya los perdí.
Dígame algo en el chat. Los dos que se quedaron conectados. Gracias, gracias. Mira, a lo mejor no es nada claro, pero al menos son muy buenas personas. Me hacen sentir bien, ¿no? Les agradezco un montón. Qué buenas personas son. Ok, entonces voy a regresar a mi escalera de valor y voy a intentar empezar a bajar a cuestiones de ejecución de eso. Arriba, quité al propósito por ahora. Dejé el objetivo de negocio. Por ejemplo, quiero incrementar las ventas. Y el objetivo de negocio se mueve con un indicador retrospectivo. Por ejemplo, ventas. Yo quiero que de aquí a 3 meses haya vendido $1.000.000. El problema con el indicador es un poco lo que habíamos dicho, no depende del todo de mí, pero sobre todo lo que yo puedo hacer es en 3 meses medir y ver si vendí $1.000.000 o solo vendí $500.000. Y si no vendí $1.000.000, ya no hay nada que yo pueda hacer. Es un indicador retrospectivo. La mayoría de los indicadores de las compañías son retrospectivos. Te dicen cómo se comportó el negocio antes, ¿no? Si vendiste, no sé, la facturación, la utilidad, el gasto, etc. Y entonces, lo que tú estás buscando son indicadores predictivos. Porque tiene dos características. Te va a indicar algo que está en tu poder y algo que predice el resultado. Entonces voy a intentar dar algunos ejemplos y les voy a mostrar cómo se conecta con el cambio de comportamiento. Si yo quiero perder de peso y quiero perder 3 kilos de aquí a un mes, me mido en un mes y veo si los perdí o no los perdí, pero too late, no puedo hacer nada. Entonces, si te preguntas qué es un driver para perder peso, pues finalmente tienes que absorber menos calorías que las que consumes. Y para absorber menos calorías de las que consumes, pues lo que puedes contar es cuántas calorías estás ingiriendo al día y asegurarte que es menos de lo que tu cuerpo con tu peso necesita, ¿no? Ese que es justo lo que necesita. Puedes hacer ejercicio y contar con tecnología cuántas calorías estás quemando. Y entonces hacer el seguimiento sobre esos indicadores. Si estás consumiendo menos calorías, si estás quemando más calorías de las que consumes, es predictivo que vas a bajar de peso. Y es algo que es accionable por ti. Es decir, puedes efectivamente contar tus calorías, decidir ir a correr 3 veces a la semana, qué sé yo. Solo es un ejemplo, pero lo que tú estás buscando es qué es lo que genera el resultado de negocio. Entonces, porque eso me va a permitir encontrar ese famoso indicador predictivo. Y en general es el cambio de comportamiento. Por ejemplo, ¿qué cambios de comportamientos yo puedo tener para bajar de peso? Tal vez cuando voy al súper termino comprando un montón de chocolate, porque me encanta el chocolate. Y cuando llego a mi casa dejo el chocolate en la mesa y me lo como todo y eso no me ayuda. Entonces ahora voy a ir al súper con una lista a donde no hay chocolate y me voy a aferrar solo a comprar lo que está en mi lista. Ese es un cambio de comportamiento. Y cuando voy a llegar a mi casa, si tengo chocolate, lo voy a encerrar en un armario que está más lejos y que tengo que subirme a una silla para agarrarlo y que no está a la vista. Y eso va a hacer que haya también un cambio de comportamiento. Esos cambios de comportamiento son predictivos de mi pérdida de peso, ¿no? Y abajo están las actividades y los entregables. Entonces, esa perspectiva cambia un poco todo. Voy a regresar al ejemplo de la página web. Si lo que tú quieres es vender más, lo que tú necesitas no es una nueva página web. Lo que tú necesitas es vender más. Entonces, cuéntame cuáles son los drivers de la venta en tu negocio. ¿Qué hace que la gente compre más? ¿Es el precio? ¿Es la publicidad? ¿Qué crees que va a ser el disparador de la venta para tu página web? Y conversemos sobre eso. Y entonces lo vamos explorando y a lo mejor el cliente me dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando la gente llega de mi newsletter, convierte al doble. Convierte muchísimo más la gente que llega del newsletter. Y también me di cuenta
que la gente cuando va a poner su número de tarjeta de crédito es cuando más abandono tengo, ese paso en particular. Y entonces, eso te puede llevar a una propuesta de decirle al cliente, no hagamos toda tu página, ¿sabes qué? Hagamos una estrategia para incrementar el tráfico desde tu newsletter. Vamos a hacer marketing automation, vamos a hacer campañas en Facebook, qué sé yo, y hagamos un rediseño de el final del embudo de tu proceso de compra. Veamos si podemos mejorar la conversión en ese punto justo a donde estoy simplificando para el ejemplo, ¿no? Pero el enfoque es totalmente diferente. Yo puedo llegar con una propuesta de entregables y actividades que está realmente orientado al valor, porque yo me hice la pregunta, ¿qué va a ser el driver de ese valor? ¿Cuál es el indicador predictivo? El indicador predictivo es que baja la tasa de abandono en el último paso, es que incremente el tráfico que proviene de la newsletter. Si logro mover esos dos indicadores, le voy a pegar a las ventas. Y para mover esos dos indicadores, no necesito hacer toda la página de web, solo necesito hacer esas dos cosas. Entonces, yo estoy compitiendo para dar valor a mi cliente contra mi competencia que le va a decir, yo te hago toda la página, cuesta $1 millón y te va a ir de poca madre. Y yo le voy a decir, bueno, ¿qué te garantiza que ese $1 millón va a incrementar tus ventas? Lo que nosotros analizamos junto con el cliente es lo que va a mover tus ventas son esas dos cosas. Hagamos esas dos cosas. Solo te cuesta $100,000 y en 2 meses sabemos si se movió o no se movió el indicador. Entonces, ese es para darle como más ejemplo concreto de cómo funciona. Pero una de las implicaciones de todo eso es que tú estás trabajando desde hipótesis. Es decir, estás haciendo al menos 2 hipótesis. Una que le llamo hipótesis de producto y otra que es la hipótesis de valor. La hipótesis de producto es, si yo rediseño el embudo de compra, va a bajar la tasa de abandono. Y si yo hago una estrategia de marketing automation, va a incrementar el tráfico que viene de newsletter. Son hipótesis muy razonables porque vieron cómo la construimos, son razonables. No hay ninguna garantía. Puedo implementar ambas cosas y no se mueve el driver. Si no se mueve el driver, no se mueve el objetivo de negocio y no se genera el valor. Pero es súper interesante ver que es una hipótesis que estamos haciendo con el cliente. No hay certidumbre. Y como es una hipótesis de valor, podría incrementar el tráfico de la newsletter y no incrementan las ventas. Podría bajar la tasa de conversión en el último paso de la tarjeta, pero al mismo tiempo bajó el ticket promedio o al mismo tiempo bajó el tráfico en la página y al final el cliente no tiene más ventas. Entonces, el hecho de que tú estés trabajando con esas hipótesis te van a llevar a trabajar con mínimo experimento viable, mínimo producto viable, con toda esa onda de Lean Startup, de agilidad, de Scrum. Aquí para mí es como la mejor justificación que para entrega de valor funciona mucho mejor un método Agile que un método Waterfall, porque y creo que eso sí está muy alineado con la filosofía, los principios de la agilidad. Es como no tener la arrogancia de pensar que ya sabes cuál es la solución, lo vas a explorar con tu cliente. Entonces vas a hacer esos experimentos al menor costo posible, menor riesgo posible, más rápido posible, para lo antes posible entender cómo subir esa escalera de valor, ¿no? Validar o invalidar tus hipótesis. Y si te das cuenta que no era el newsletter, el driver del negocio, pero solo te costó 3 semanas de trabajo, fantástico, te vas a la siguiente hipótesis. Ok. Sigo sintiendo extraño yo hablar. Me gusta hablar, no, pero es extraño no tener feedback. Les voy a hablar del eslabón perdido de la escalera de valor. Gracias. Hay valor a lograr subir los peldaños de la escalera, hay valor a poder transformar tus recursos a través de actividades en un producto que es valioso
que resuelve un problema del usuario, que hace que cambie su comportamiento y que se den los resultados de negocio. Y hay un tipo de valor que se da con los errores, que se da con la experimentación, y que no es tan evidente. Y entonces hay muchos ejemplos de valor emergente. El post-it al principio era para hacer un pegamento y no funcionó, y entonces no se pega bien. Y quién hubiera pensado, se volvió el mejor producto de esa empresa, se volvió un fenómeno con la agilidad y que ahora todos usamos post-it, pero en sí es un buen ejemplo de un producto que no cumple con las especificaciones, con la definición tradicional de entrega de valores, hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, el alcance que acordamos, en el tiempo que acordamos, a la calidad que acordamos, bueno, no cumple, no tiene la calidad, entonces tira el post-it y despide al idiota que hizo ese experimento. Y al final no. Internet pasó algo similar. Cuando crearon el Internet, tenían un parámetro para decidir cuántas computadoras podían conectarse al mismo tiempo, cuántas computadoras en total se podían conectar a la red. Y al principio el uso era muy limitado porque era un tema reservado a militar y a la pesquisa científica. Pero cuando Windsurf creó esos protocolos, no sabía hasta cuál era el total de científicos que se podían llegar a conectar. Lo dejó para después poner ese candado de decir, y ese pequeño detalle hizo que el Internet, hoy estamos todos conectados al Internet y ha transformado tantas cosas. Y el último ejemplo de valor emergente que me gusta mucho es el hashtag de Twitter. No es una funcionalidad que inventó Twitter. Alguien empezó a usar el arroba para referirse a personas, al hashtag para referirse a temas. Creo que es algo que se usaba en la gente que hacía programación. Y entonces Twitter, cuando vio que la gente usaba el hashtag, desarrollaron la funcionalidad que se vuelva una hiperliga. Y cuando le das clic al hashtag, puedes ver todos los mensajes que tienen que ver con eso. Y eso salió de que ellos observaron el uso que estaba haciendo la gente de su plataforma. Todos estaban empezando a usarlo de esta manera para que sea más fácil buscar. Entonces pusieron y después fueron un siguiente paso. Dijeron, pero esa es de las funcionalidades más usadas. Tiene mucho valor para el usuario, pero a nosotros no nos está generando nada. Y empezaron a vender los hashtags a través de la publicidad, que es su principal ingreso al día de hoy. Entonces, hay mucho valor en todo ese ejercicio de hipótesis. Incluso con las hipótesis son invalidadas. Uno tiene que tener mucha curiosidad para poder observar eso también. El valor está en el aprendizaje antes de estar en el éxito del experimento. En algún momento tiene que ser exitoso, ¿no? Pero el camino para llegar al éxito y para llegar al valor no es lineal. Y aquí les presento el canvas de la escalera de valor, porque toda plática de agilidad tiene que tener un canvas. Sé que es indispensable, todos tenemos que tener canvas, entonces ahí tienen un canvas. Arriba puedes poner para qué lo quieres usar, cambio cultural, desarrollo comercial, ejecución de estrategia, productos y servicios, porque al final ese marco de trabajo es muy genérico, es algo que puedes usar para muchas cosas. Muy bien. Entonces, sigo avanzando con el tema de cómo se implementa y después estoy dejando un espacio para que haya preguntas, respuestas, que podamos conversar. Entonces, me sigo. Todos los proyectos y todos los productos, cuando se crearon, tienen un centro de gravedad. Es decir, siempre estás más orientado a uno de los peldaños de la escalera de valor. Y hay culturas que están muy orientados a la tecnología, por ejemplo, que ese es a nivel recurso. Hay que están mucho enfocados a las funcionalidades, al usuario, etc. Y es consciente o inconsciente, pero todo proyecto, todo producto tiene un centro de gravedad. Y la manera de darse cuenta en su proyecto, en su producto, cuál es el centro de gravedad, es que observen
en qué se centran las conversaciones. Cuando están hablando del producto, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de la fecha de entrega? ¿Están hablando de la calidad del producto? ¿Están hablando del problema que le están resolviendo al usuario? ¿Están hablando de cuánto van a incrementar las ventas con el producto? O sea, el tipo de conversación que tiene en general el equipo sobre el producto y los criterios que usan para tomar decisiones te indica claramente cuál es el centro de gravedad. Pero hay proyectos que tú puedes volverte consciente y decidir, oye, yo quiero decidir cuál es el centro de gravedad. Yo quiero ubicarme a un nivel más alto del escalón de la escalera de valor. Y entonces, para elegir tu centro de gravedad, no es una respuesta lineal. No es de que si estás desde el propósito, estás en lo más alto y ya ganaste. Mucho del valor se genera cuando vas conectando los peldaños, cuando vas... el valor está en ninguno de los peldaños. El valor está que supiste utilizar los buenos recursos para generar el producto adecuado para resolver una problemática específica de un usuario que cambió su comportamiento de una manera que se generó los resultados de negocio. El valor se generó en cada uno de esos pasos de la manera que lo lograste conectar. Y entonces, si tú quieres decidir a dónde voy a poner mi centro de gravedad, mi sugerencia es ponlo a donde sea más fácil para el proyecto y el producto. Y entonces pregúntate cuál es la naturaleza del proyecto y cuál es el principal reto que hay proyectos, no sé, mandar un hombre a la luna seguramente tiene una complejidad tecnológica muy grande. Y el centro de gravedad va a estar alrededor de la tecnología de construir un cohete que pueda llegar a la luna, porque es la parte más difícil del proyecto. Y si no resuelves eso, el proyecto no avanza. Pero también lo puedes tomar al revés. ¿Cuál es la parte más fácil de resolver? Y voy a empezar por esa. Porque, por ejemplo, hay proyectos que dices, es difícil conectar con objetivos de negocio. O sea, no es tan sencillo. No hay duda que ese producto tiene valor porque ya lo estamos construyendo, probamos con usuario, está en beta, lo están usando, le están viendo valor. Pero a nivel negocio no sabemos qué hacer con eso. Un ejemplo es Google. La mejor manera de buscar algo en Internet. No sabían qué hacer con eso a nivel negocio. Fueron a buscar si pudieran vender su empresa por $1 millón porque se le estaba acabando el dinero, hasta que inventaron la manera de hacer publicidad en Google que les funcionaran y es lo que es hoy. Pero entonces, no está mal. Si es más fácil entender cuál es el problema que resuelve el usuario, puedes empezar por eso. Si es más fácil definir la funcionalidad, puedes empezar por eso. ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? Cuando hay una dificultad que hace que va a fracasar el proyecto si no lo resuelve, vas por lo más difícil. Cuando no existe eso, vas por lo más fácil. El segundo criterio es competencias claves. Es a lo mejor en qué soy bueno, ¿no? Hay empresas que están más orientadas a desarrollos tecnológicos, otra a experiencia de usuario, otro a modelos de negocio. Entonces, va a ser muy difícil que tú lleves el centro de gravedad del proyecto a donde no tienes la competencia clave. Y es mejor empezar por tu competencia clave también porque va a ser más fácil para ti y lo demás lo vas construyendo después. Y lo tercero es la cultura de la empresa. Yo siempre tomo los ejemplos cuando vendemos proyectos, llegas con un banco, con un cliente, y la venta siempre es una cosa maravillosa. Te dice, enséñame qué hiciste con tal otro cliente. Mira, está genial. Pues hagamos algo igual. Les miento, no nos reciben así los clientes, pero me gusta, es bonito decirlo de esta manera. Pero al final dicen, ok, vamos a trabajar con Lean Startup, lo que quieres hacer es muy innovante, no tenemos claridad la funcionalidad, no es business as usual, mira, se trabaja de esta manera. Y en la venta te lo compran, en la venta te dicen, genial, hagamos eso. Y el día 1 que arrancas el proyecto, el cliente te trae su lista de especificaciones y te dice, mira,
en la app le vas a poner esas 5 funcionalidades en este orden y me lo pintas así de azul porque ese es mi color. Incluso te diseñé el diagrama y casi le dices, bueno, no me necesitas, ya lo tienes todo hecho. Pero el drama de eso es que es muy difícil si la cultura del cliente o de tu propia empresa no está en resolver una problemática del usuario, aunque sería útil, no vas a poder arrancar por eso. Entonces, es más fácil que arranque a donde esté la cultura de la empresa. Oye, ¿quieres trabajar con esa funcionalidad? Fantástico, vamos con esa funcionalidad. Entendamos juntos qué resuelve como problema para el usuario, para que entendamos juntos cómo esto te va a dar tus resultados de negocio y que te ayudemos a que, y así lo vas retomando. Es un poco teórico, pero cuando tú no puedes elegir el centro de gravedad de tu proyecto, por la razón que sea, vas a tener que jugar con los escalones, vas a tener que ir moviéndote. Entonces, lo que primero que vas a hacer es entender desde dónde es. Cuando es desde la funcionalidad, el mayor riesgo van a ser un producto que nadie use y que no dé resultado al negocio, ¿no? Dicen que 63% de las funcionalidades de todos los productos nunca son usadas. Entonces, lo que puedes empezar a hacer es hacer algunas preguntas. Esa funcionalidad, ¿qué problema está resolviendo para el usuario? ¿Qué les estamos resolviendo con eso? Y ahí lo vas a conectar con el outcome. Y la otra pregunta es, ¿qué indicador predictivo esa funcionalidad va a ayudar a mover? Que al final es lo que me da resultado de negocio. Y entonces es una manera de ir cuestionando la funcionalidad y de debatirla y de tal vez reorientar la funcionalidad. Es llevar la conversación a qué estamos resolviendo para el usuario, qué nos hace pensar que ahí hay un problema relevante para el usuario que lo va a motivar a cambiar su comportamiento, a usar la aplicación, a pagar por el uso de la aplicación. Si no estamos seguros, ¿qué podemos hacer para estar más seguros? Entonces, así lo puedes atacar. Cuando está desde la persona, cuando está desde el outcome, entonces, por ejemplo, agencias de diseño muchas veces están muy enfocados en eso, ¿no? Entender muy bien. Entonces, ahí a veces el riesgo es, vas a diseñar una experiencia que es muy buena, muy útil, muy aceptada por el usuario. Sí, estoy de acuerdo, Isabela. El usuario debe estar presente desde el diseño del producto. Y una agencia de diseño va a hacer eso y después conectarlo, cómo generar valor al negocio, el modelo de negocio del producto. Muchas veces las agencias de diseño, de experiencia de usuario, pues no lo tienen tan claro. Entonces ahí, si estás con ese centro de gravedad para intentar llegar a algo que esté conectando con el valor al negocio, es entender qué le está dando más valor al usuario. Realmente, y ahí estás en la fortaleza de ese centro de gravedad, que realmente es muy valioso para él. Ahora, ¿qué le cambiamos a esa experiencia? ¿Qué le agregamos para que esté dispuesto a pagar por ello? ¿Cuál es el camino para monetizarlo? Esa es la vía más sencilla cuando tu producto tiene un usuario y es el usuario que paga. Es un poco diferente en los modelos de negocio a donde tienes un usuario que usa y otro que paga, ¿no? Tipo Google, nosotros usamos el buscador y las empresas pagan para tener acceso a nuestros datos, a hacernos publicidad, ¿no? Entonces, esa es una manera de intentar llevar un poco la conversación a ese tema del negocio y poder conectar con eso. Me sigo. Cuando el centro de gravedad está en el negocio, pues a lo mejor tenemos muy claro, queremos vender más. Entonces, traigo un director de e-commerce y tiene que incrementar la venta a 30% y si no, lo corro y traigo otro. Y ahí el riesgo es que si el foco solo es venta, solo es negocio, pues podemos no tener tan claro qué problema resolver al usuario que nos va a llevar a eso. Entonces, ahí mucha de la reflexión es cuáles son los drivers del resultado del negocio. ¿Qué es lo que genera y provoca la venta? Para que de ahí bajemos a actividades entregables. O qué problema le resolvemos al usuario que va a tener un impacto positivo sobre esos indicadores. Entonces, no cualquier problema que tenga el usuario, pero un problema que tenga mayor probabilidad
de volver a conectar con los indicadores. Cuando estoy desde el propósito, es un buen lugar estar desde el propósito. Y el riesgo es, puedo no tener claro cómo convertirlo eso en negocio o cómo hacer un producto deseable, ¿no? Hacer un México mejor, dar más oportunidades a los mexicanos, hacer la información del mundo universalmente accesible. Bueno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo lo bajo a un producto ganador? ¿Cómo lo bajo a un modelo de negocio? Entonces, ese es el riesgo cuando estás desde el propósito. La manera de usar el propósito es como una súper herramienta de innovación. Primero, te abre la cabeza, porque el posicionarte desde tu propósito te va a abrir a pensar un montón de funcionalidades que no pensarías. Por ejemplo, esa ONG que estaba construyendo pozos para bajar la pobreza, hicieron entrevistas con las mamás de los niños y les preguntaron por qué era importante para ellas el agua potable, ¿no? Parece una pregunta un poco estúpida, ¿no? Dice, pues es básico el agua potable, pero tiene mucha relevancia porque lo que les dijeron es, nosotros para salir de la pobreza necesitamos que nuestros hijos vayan a la escuela. La escuela es el mecanismo que hace que dejamos de ser pobres. Cuando nuestros niños se enferman, ya no van a la escuela y ese es lo que nosotros, por eso es tan importante para nosotros los pozos de agua potable. Y en ese momento la ONG se pudo conectar con su propósito y decirte, yo no estoy en el negocio de construir pozos, yo estoy en el negocio de hacer que los niños vayan a la escuela. Y lo hago a través de construir pozos. Pero si estás en el negocio de que los niños vayan a la escuela, puedes hacer un montón de otras cosas. Y es lo que hizo esa ONG. Compraron camiones para que los niños que vivían lejos de la escuela pudieran ir a la escuela. Empezaron a identificar todos los obstáculos que hacían que los niños no llegaban a la escuela. Y en todo lo que pudieron, entonces te abre la cabeza a nivel innovación y puedes empezar a pensar miles de funcionalidades que no hubieras pensado si no estuvieras ubicado desde el propósito. Pero también es una fantástica herramienta para cerrar el debate de ideas. Después, siempre hay más ideas que la capacidad de cualquier empresa de ejecutar. Entonces, usas el mismo propósito para priorizar tu product backlog y para filtrar y decir, ok, tengo 278 ideas. ¿Cuáles de esas están ayudando a que los niños realmente vayan a la escuela? ¿Y cuáles de esas funcionalidades, de esos servicios que yo puedo hacer como ONG, no son tan determinantes para cumplir con mi propósito? Entonces, te sirve también como un criterio para poder debatir qué es importante, qué no es importante en el proyecto, qué puedo dejar fuera, ¿no? Entonces, esa es un poco, manera un poco genérica todavía, pero cómo te puedes mover en los diferentes eslabones de la escalera de valor y desde el lugar a donde estás en tu producto o en tu proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos? Respiro un poco yo. Gracias. Gracias por los comentarios. Ok, entonces, después estuve agregando a eso. Al final viene referencias. Tampoco no crean que nada de eso lo inventé yo. No soy tan inteligente. Son cosas que fui sacando de libros y que fui probando en proyectos y que fui armando así. Al final viene referencias de dónde fui agarrando esas ideas. Algo que es retador para la entrega de valor es un tema de foco en las prioridades. Es decir, yo puedo tener una gran claridad en el valor. Ya entendí la escalera de valor, ya entendí cómo se conectan. Y entonces al menos tengo un poco más claro el camino. Ahora, eso no hace que automáticamente yo tome ese camino, porque hay algo que es el día a día que me va a comer. Entonces lo tengo ahí en la cabeza, pero ¿cómo me aseguro que lo estoy logrando? Y para eso hay una metodología que se llama las 4 disciplinas de la ejecución, que es de una consultora que se llama Covey, que es del
Ahí uno de los autores del libro es el hijo del que escribió los 7 hábitos de la gente altamente, ¿cómo es? Altamente efectiva, o nunca me acuerdo bien del título. Siempre me lo corrigen cuando lo digo. Y entonces lo primero que te dice es, te tienes que enfocar en lo crucialmente importante. Es decir, enfócate en un solo objetivo. Y te vas a poner un objetivo que, si lo vas a la escalera de valor, es el objetivo de negocio. Es tu indicador retrospectivo. Y le vas a dar un formato de que estoy en tal punto, quiero llegar a tal otro punto en tal fecha. Quiero bajar 4 kilos al 30 de diciembre. Quiero vender $1 millón más a tal día. Quiero tener 1000 usuarios al 30 de junio. Entonces, vas a definir tu objetivo, que es lo crucialmente importante. Solo puedes tener uno, a lo mucho puedes tener 2. Prohibido tener 5, prohibido tener... Es 1 o 2 por producto y es 1 o 2 por equipo. Si estás viendo 5 productos a la vez y estás viendo 2 objetivos por cada producto, ya tienes 10 objetivos. Ya no son prioridades, ya no es estratégico, ya se volvió tu plan de trabajo, tus OKRs, tu Gantt, ya no sirve. Entonces es 1 por equipo, es 1 por producto, es 1 por proyecto, a lo mucho 2. ¿Ok? Pero después, como sabes que eso no es accionable, pues vas a tener que definir cuáles son las mediciones predictivas. Y esa es de las cosas más difíciles, es encontrar cuáles son esos indicadores. Entonces, un ejemplo de eso era Marriott, que querían ser el número 1 en satisfacción de los clientes. Y entonces se rompieron un poco la cabeza de decir, ¿qué hace que un cliente que va a mis hoteles esté satisfecho? Y se dieron cuenta que eran experiencias personalizables. Es decir, cuando yo llego a mi habitación y ya me está esperando la botella de tequila, del tequila que me gusta, aunque estoy en un hotel al otro lado del mundo, pues estoy extasiado. O que ya sabes que yo uso 3 toallas y ahí están las 3 toallas. Ese tipo de cosas. Y entonces dijeron, ese es mi driver, ese es el driver de la satisfacción. Y entonces empezaron a hacer una base de datos de clientes, a registrar las preferencias de los clientes, y cada que un cliente se registraba en un hotel, buscaba en esa base de datos sus preferencias para personalizar su experiencia. Y medían qué porcentaje de huésped tenían la experiencia personalizada versus y después versus la experiencia estándar, y después midieron los que tuvieron mayor porcentaje de experiencia personalizables, también tenían los mayores resultados de satisfacción al cliente. Entonces ahí ellos pudieron validar su hipótesis de valor. Si logro mover el driver, ese indicador, entonces voy a mover el resultado del negocio. Entonces ahí lo que haces es defines cuáles son tus 2 indicadores predictivos de tu único objetivo estratégico para tu producto. ¿Ok? Y para que sea predictivo, tiene que ser predictivo. Si pasa eso, se mueve el de arriba, tiene que estar algo en tu control. Si está totalmente fuera de tu control, no sirve. Al final lo que haces también es mantienes un marcador claro. Es decir, vas a tener un dashboard en el cual el equipo puede ver el resultado, puede ver si estamos avanzando, si estamos funcionando o no. Toman el ejemplo de cuando ves niños que están jugando fútbol, es muy diferente cuando están jugando así entre ellos que cuando están haciendo un partido, que hay un marcador. Y lo ves, cuando hay un marcador, los niños van a jugar hasta matarse, quieren ganar el partido, corren, lo toman en serio, etcétera. Y cuando están jugando, pues están jugando. Entonces, esa técnica de tener visibilidad, las métricas visibles, de tener tu marcador visible, como dice Isabel, es parte de esa 4 disciplinas. Vas a poner en un tablero tu indicador retrospectivo y los 2 predictivos. Y los vas a diseñar de un modo que cualquiera lo vea, entienda si estás ganando o perdiendo la partida.
un partido de fútbol, si está 2-2, sabes que están empatados, si estás 2-0 estás ganando, si estás 0-2 estás perdiendo, y cualquiera que lea el tablero entiende de manera inmediata, instantánea, a dónde estamos parados. El último elemento de eso es la cadencia de seguimiento. Una vez a la semana el equipo se reúne, revisa el avance del tablero, si las cosas están saliendo bien o no, y las acciones que decidieron la semana anterior, si las hicieron o no, y van a definir las acciones para la siguiente semana. No es una sesión de planning, no es una definición de todo lo que vamos a hacer en un sprint. Cada persona se va a llevar 2 tareas. Solo van a hablar de los objetivos estratégicos. Cualquier tema que no tenga que ver con ese objetivo estratégico no es parte de la junta. Solo van a definir actividades que van a mover el indicador predictivo. De las demás no van a hablar. Y eso es lo que te permite, digamos, hacer ese foco que el día a día no te come, porque cada semana te estás preguntando y todo el equipo se está preguntando, ok, lo que queremos es incrementar la venta, y para incrementar la venta tiene que bajar la tasa de abandono. ¿Cuáles son las 2 cosas que hago esa semana que van a ayudar a que baje la tasa de abandono? No significa que vas a dejar de hacer todo lo demás. Sí, puede ser el objetivo de la iteración. Iteraciones cortas con objetivo claro. Todo lo demás lo tienes que seguir haciendo. No hay riesgo que no lo hagas. Es tu día a día, es tu trabajo, son las urgencias. Eso no hay riesgo que lo olvidas porque siempre te están bombardeando, que te piden una junta, que recibes mails, que tú tienes tu lista de pendiente y tienes tus dailies, etc. Pero esas 2 cosas las ves únicamente, digamos, en esa sesión. Casi terminamos. Y ese es algo adicional que a mí me ayudó porque eso de las 4 disciplinas a mí me sirve un montón porque soy una persona muy dispersa y siempre hago 10.000 cosas y me la paso corriendo como gallina sin cabeza y termina la semana y digo, bueno, ¿qué realmente cumplí esa semana de valor? ¿Qué realmente y yo sin un método que me dé esa disciplina, es muy difícil que lo logre. Pero cuando lo empecé a usar, me di cuenta que tampoco lo lograba, porque soy un especialista llego a la junta con todo el equipo y definimos las actividades y dices, ok, yo voy a llamar a 2 prospectos, tal prospecto y tal otro prospecto esa semana para ver si están interesados en que hagamos tal proyecto. Fantástico, ¿no? Y estoy súper entusiasmado, tengo claridad, sé cuáles son mis prioridades. Y regreso la siguiente semana y me pregunta, ¿y cómo te fue? Ah, pues no lo hice. Y yo soy un especialista de eso. Y entonces, si me preguntas por qué no lo hago, no te tengo una buena respuesta, porque nadie me obligó, yo definí mis actividades, son estratégicas, son importantes, están anclados con el propósito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no los hago? Esa grafiquita me ayudó a entender por qué y me ayudó a definir actividades que son más factibles que si las hago. Es el modelo de comportamiento de Fogg, que acaba de sacar un libro que se llama Tiny Habits, pero ya lleva muchos años ese profesor de Stanford con ese modelo. Yo incluso la primera vez que oí de él es con Luis Mulato en un curso de Scrum México. Y básicamente lo que dice eso es que para que un comportamiento, una acción humana suceda, cualquier acción necesita 3 cosas. Necesita un disparador, algo que no se ve en esa gráfica, pero un evento que haga que hagas por ejemplo, yo ahorita estoy tomando agua y el disparador es que siento sed, o me levanto en la mañana porque suena mi despertador. Si no suena mi despertador, no pasa el comportamiento. Siempre hay un disparador, no hay un comportamiento que no haya algo que lo detone, ¿ok? Entonces, mucho de lo que hacemos de poner alertas sirve de eso, o poner eventos en tu calendar. Si no tenemos el evento de ese webinar en nuestro calendar, la mitad de nosotros se va a olvidar que lo tenía. Pero después va a depender de qué tan difícil es para ti hacerlo y qué tan motivado está. Y entonces te dibujo una línea de acción
Y todo lo que está arriba de la línea de acción va a suceder. Si hay un disparador arriba, sucede, abajo no sucede. Abajo es algo que estás poco motivado por hacer, que es muy difícil para ti hacer, es poco probable que lo hagas aunque tengas un disparador. Si estás muy motivado para hacerlo, estás arriba, vas a lograr hacer cosas incluso que sean difíciles de hacer, porque estás muy motivado. Si es muy fácil de hacer, puedes lograr hacer cosas aunque no estés muy motivado porque no te pide mucho esfuerzo. Y entonces, cuando vas a definir cuáles son tus prioridades de la semana, qué acciones van a dar más valor, la mejor pregunta, la primera pregunta es, ¿qué tiene impacto en el valor? ¿Qué va a mover el driver, el indicador predictivo? Y entonces puedes definir tener un montón de ideas y decir, puedo hacer estas 5, estas 10 cosas. La siguiente pregunta es, de esas cosas que tienen bastante valor, ¿qué es más fácil para mí de hacer? Porque si es más fácil de hacer porque es algo que me gusta, en general intenta que sean cosas que te gusten, algo que sé hacer, es más fácil que suceda. Y después te haces la pregunta, ¿cuál va a ser el detonador para eso? Por ejemplo, yo ahora cuando terminamos nuestra junta semanal, yo creo una tarea en mi personal Kanban y lo dejo ahí y entonces eso me ayuda a que lo esté viendo todos los días y que tal vez se me olvide menos. Entonces, ese era como un bonus, es como usar ese modelo de comportamiento de Fogg para que sea como una herramienta de troubleshooting cuando vemos que no estamos logrando enfocarnos en las actividades que sabemos que van a generar valor, nos podemos autodiagnosticar. Es demasiado difícil, no estoy suficiente motivado y de ahí se genera un montón de soluciones. Si es difícil, ¿cómo lo hago mucho más fácil para mí? Si es difícil para mí, tal vez es muy fácil para un compañero. ¿Qué tal si lo hace él? Lo delego, etcétera. Y en general, lo que tiene más, lo que nosotros tenemos mucho más control es qué tan fácil o difícil es y el detonador. Tenemos muy poco control sobre la motivación. La motivación humana no es algo constante. Entonces, yo hoy estoy súper motivado de hacer ese webinar, pero a lo mejor el siguiente webinar me va a dar hueva y voy a decir, oye, qué flojera pasar 3 horas a prepararlo, pero es la misma actividad, es hacer un webinar y es algo que a priori me gusta, etcétera. Es muy poco confiable, no puedes confiar en tu nivel de motivación. Y es parte del problema que tengo, y eso tiene que ver con un fenómeno psicológico, que es que tenemos tendencia a descontar el futuro. Si me dices, ahora agarra tu teléfono y llama a un prospecto, yo voy a pensar, qué hueva. Pero si me dices, oye, Gael, ¿lo puedes tener para la siguiente semana? Ah, listo, ya no tengo problema, porque estoy descontando esa versión futura mía. O sea, como no es un esfuerzo que tengo que hacer ahora, estoy descontando que no va a ser tanto esfuerzo, que no va a ser, me imagino que va a ser más fácil, ¿no? Entonces, te permite, o sea, eso lo que te ayuda es darte cuenta que el tema de motivación no es confiable y que lo que tienes que jugar es cómo te haces que sea más fácil para ti hacer las cosas y que tengas los detonadores para hacerlas. Y listo, yo me cansé un poco y tal vez ustedes también, porque es súper cansado de escuchar, más que de hablar. Y vamos a concluir y vamos a tener tiempo para preguntas. Y entonces, no sé si puedan poner en el chat qué han aprendido hoy, qué les ha dado más valor de lo que han aprendido. Y que se hagan la pregunta, eso que han aprendido, ¿qué les va a permitir lograr ahora que antes no podían hacer? Entonces, si alguien quiere compartir eso, y si no, piénselo. O sea, ¿qué se llevan de esa sesión? ¿Y qué creen que eso les puede ayudar a lograr que antes no podían? Identificar el valor para la organización desde las conversaciones. Genial. ¿Y cómo te va a ayudar eso, Mari Carmen? ¿Le gustó el Canvas a Melissa? Ok.
Modelo de Fogg, sí, a mí me fascina también. Formas de dar valor, la escala de valor. Encontrar el propósito es más importante hoy en día, seguro, seguro. El outcome en función de valor, Eugenio. Entonces aquí ya estamos contestando también qué más les gustó de ese webinar. El valor de la escalera. Métricas predictivas, dice Juan. Que es importante no solo para el cliente o para la organización. Ok. Y igual, no sé si me puedan regalar qué puedo mejorar. Seguramente saber conectarme a la conferencia, llegar a la hora, eso es una mejora que puedo hacer. Qué más puedo mejorar si tuviera que hacer otra vez el webinar? Timeboxing. Sí, Eugenio. Más ejemplos. Sí, me faltan ejemplos. Me faltan ejemplos. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más puedo mejorar? No hacer bromas al principio. No, nadie lo escribió. Estoy interesado en ayudar a alguien y poder y hackear. Agregar imágenes de ejemplos. Separar rooms para aprendizaje colectivo. Eso estaría genial. Tengo que aprender a hacer eso. Escenarios prácticos. Sí. Ok. Mil gracias por el feedback. Ok. Y ahora ¿qué preguntas se quedaron sin contestar? ¿Qué más les gustaría aprender sobre ese tema? A hackear comportamiento. Ok. Mi respuesta corta de hackear comportamiento es hackear el suyo propio, como cambiar uno mismo, dar el ejemplo, porque cambiar el comportamiento de los demás no está en nuestro poder. Y hackear comportamiento de usuario, por ejemplo, el modelo de Fogg sirve para eso. Su curso, muchos de sus alumnos son gente del Silicon Valley y, por ejemplo, los creadores de Instagram, creo. ¿Es Instagram? No estoy seguro si es Instagram, es uno de esos. No estoy seguro. Fueron alumnos de él y usaron todo eso para hacer que su producto sea súper sencillo, adictivo y hackear el comportamiento de la gente. ¿Dónde aprendí eso? Leo un montón y observo mucho los proyectos que tenemos en la empresa y intento implementar eso con los clientes que se dejan ser conejitos de India. Entonces, la suma de eso, de ahí sale todo eso. Plantillas de las técnicas, gráficas. Ok. ¿Qué más les gustaría aprender? Ah, libros, sí. Aquí están algunos. Outcome versus output. Ahí es donde hace esa definición. Son los autores de Sense and Respond y son los que también escribieron Lean UX, como adaptar un poco el tema de Lean al tema de UX. Y outcome versus output es súper corto y es ahí a donde define el outcome como un cambio de comportamiento del usuario. Sense and Respond van más a detalle de todo eso. En las 4 disciplinas de la ejecución, ahí me faltó ponerles el de Fogg, que es Tiny Habits. Después, si les interesa el tema de la felicidad de Aristóteles, está en Ética Nicomaca. El tema de budismo, googleen las 4 nobles verdades en Google. Y hay algunas otras. Después puedo complementar un poco las referencias. A veces no me acuerdo de dónde robo las ideas, pero buscando les puedo dar todas las referencias. Y ahora es cuando pueden hacer preguntas. Si no hacen preguntas, voy a hacer chiste, ¿eh? No va a estar bueno. Bueno, Gael, igual y antes que empiece con los chistes, podemos ir cortando. No te oí bien. No, que igual y antes de que empiece con los chistes, podemos ir ya cortando el
la sesión de hoy, si no hay más preguntas. Sí, sí, claro. Pero también puedes empezar con los chistes. Sí. No sé si es buena idea que empiece a contar chistes. No, no, no son tan buenos. Ok, Bueno, bueno, tuvimos más o menos como 70 personas durante el webinar. Vamos a ver si lo podemos compartir luego, porque quedó medio grabado, creo. Así que vamos a ver si lo podemos compartir en algún lado de las redes nuestras. Así que estén atentos. Vamos a tener otras sesiones así remotas en Ágiles México, y hay programada una para el lunes que viene, que vamos a ver temas de estructuras liberadoras con Rox Muñoz y con Vania Maya. Entonces, ahí para que todos estén atentos, les pasé, al principio les pasé las redes de Ágiles, el- la herramienta que usamos para organizar los eventos, así que están súper bienvenidos a organizar también. Y bueno, si no hay nada más, ya aquí cortamos. Y muchísimas gracias a él gracias a por todo ustedes. esto, por compartir todo esto. Y vamos a ver si lo podemos subir para que la gente que no pudo también lo tenga. Listo. Un abrazo a todos. Lindo día. Muchas Chao. gracias.